Hola, ¿qué tal? En la jornada FEIE del CEP quedamos en que haría un pequeño manual sobre el uso de la hoja de cálculo que utilizo en el análisis de los indicadores homologados, que podéis descargar esa hoja de cálculo, la podéis descargar de esta web en el segundo de los enlaces. Eh, Así que lo prometido es deuda y vamos a ver cómo se utiliza una vez descargado. Abrimos con LibreOffice Calc, con la hoja de cálculo de LibreOffice, y como podéis ver, eh, aquí lo que tengo son varias hojas. En la parte inferior veréis que hay una primera hoja con los datos y otras hojas, el resto de hojas ya son con gráficos, tanto el gráfico de barra como los gráficos que más nos interesan, que son los de líneas, que ahora veremos. Como ya os comenté, yo sí utilizo también la matriz de oportunidad de mejora como una primera aproximación al análisis, porque sobre todo en el cálculo de la relevancia, en esa matriz de oportunidad de mejora, donde se calcula la distancia, la diferencia entre la media de nuestro valor en cada uno de los indicadores homologados y la media del valor que presentan como media los centros con índice socioeconómico similar en la región. Entonces esto nos puede dar una primera aproximación. En el caso del IES Almenara, de mi centro, tradicionalmente en bachillerato solemos estar por encima de la media, en algunos casos bastante bien, también bastante bien en clima y convivencia. Sin embargo, en algunos de los indicadores homologados de secundaria, de la ESO, es donde tenemos datos que están peor que la media en algunos de estos casos. Entonces, por eso la hoja de cálculo la utilizo para profundizar en el análisis de esos indicadores donde podemos tener problemas y ver su evolución con el paso del tiempo. Por eso aquí veréis que no están todos los indicadores, solamente los que a mí, en mi centro, en mi caso, me interesa analizar. En cualquier caso, si necesitáis analizar otro, bastaría con cambiar el título en esta celda. Por supuesto, poner los valores de cada uno de los años. Mientras más años pongamos hacia atrás, pues evidentemente más información vamos a tener luego en la gráfica respecto a la evolución de ese indicador. Solo habría que poner los valores. En la columna del diferencial se va a calcular automáticamente con la fórmula de la hoja de cálculo, y tendríamos que cambiar también, en el caso por ejemplo, del indicador número 15, podemos cambiar incluso el nombre a la hoja, y sobre todo tendríamos que cambiar el rótulo. Iríamos al rótulo, con doble clic podemos acceder al título y cambiar el título por el del nuevo indicador que nos interesa. Una vez adaptado los indicadores a los que cada centro necesitemos valorar o estudiar y introducidos los valores, vamos a tener ya las gráficas. Y en el caso de que llegue otro año y queramos continuar la gráfica, lo único que tenemos que tener en cuenta es que en el año 21-22, en el curso último sobre el que tenemos datos, esos datos están en la columna N, y en la columna O vamos a introducir los datos del nuevo curso. Nos iríamos al documento de indicadores homologados que descargamos o se descarga con perfil de dirección de la aplicación Seneca, y cada uno de los indicadores, independientemente de la información detallada que contenga, al final tiene un pequeño resumen con los valores para los 3 últimos cursos escolares, tanto de nuestro centro como de los centros con índice socioeconómico similar, los centros de la zona educativa, es decir, de la comarca, de la Sarquía en nuestro caso, y los centros de toda Andalucía. Cogeríamos, bueno, el valor en el caso de añadir un curso, el último curso, suponiendo que esto fuera 22-23, pues cogeríamos no la media, evidentemente, de los valores de los 3 últimos años, sino el valor del indicador en nuestro centro en el último curso, y del centro, y el valor de media para los centros con ISC similar. Iríamos al indicador, el 15 por ejemplo, y lo situaríamos
lo colocaríamos en la celda correspondiente. La fórmula a la hoja de cálculo va a calcular el diferencial. Recordemos que hay dos tipos de gráficos, lo podemos ver aquí en la 15, en el indicador 15 en mi caso tenemos un gráfico de barra. Ese gráfico de barra lo que va a mostrar es la evolución del valor de cada indicador en sí. Sería una gráfica con estas dos filas de datos, pero lo más relevante para evitar sesgo en el análisis y centrarnos, no dejarnos influir o no tener en cuenta aspectos externos que puedan influir a todos los centros, sino tener en cuenta qué estamos haciendo bien o no en cada uno de los centros. Creo que lo más interesante sería utilizar el diferencial como valor de medida. El diferencial nos referimos a la distancia entre nuestros centros y los centros con ISS similar. Esa evolución del diferencial a lo largo del tiempo es lo que tenemos en la gráfica de línea, y es lo que nos puede indicar, viendo su tendencia, si a pesar de que los datos puedan ser negativos, independientemente de que sean negativos o positivos, si la evolución está haciendo bien, está haciendo buena o no. Y sobre todo si hemos tomado algún tipo de medida en el pasado, alguna propuesta de mejora, o hemos cambiado algo en el centro que pueda afectar a este indicador, pues podríamos ver en la gráfica, en la evolución, si eso está teniendo efecto positivo o no. Y de este análisis, pues sin duda podríamos ver en qué indicadores merece la pena centrarnos más, proponer alguna o indicar alguna propuesta de mejora para el siguiente año. Para actualizar el gráfico ya hemos actualizado los datos. Vemos aquí que tenemos actualizados los datos para el curso 22-23. Lo único que tendríamos que hacer es dar clic hasta que aparezca, doble clic hasta que aparezcan los cuadraditos negros. Eso me va a indicar que con el botón derecho del ratón puedo acceder al intervalo de datos del gráfico. En el intervalo de datos del gráfico, lo único que tengo que cambiar es la columna O, que es la última correspondiente en nuestro caso al año 21-22, cambiarlo por la siguiente, perdón, la N correspondiente al 21-22, tendríamos que cambiarla por la O, que es la correspondiente al 22-23. Nos vamos al final con el cursor del ratón y seleccionamos la N para cambiarla por la O. Una vez que damos a aceptar, ya hemos añadido una columna más al gráfico y automáticamente el gráfico nos va a mostrar que ya línea hasta el curso 22-23. Para pasar esto a un documento de texto, imaginad que teníamos un documento, nuestro informe que estamos haciendo para entregarlo, bueno, para tenerlo en el centro. Bueno, pues ese análisis que hacíamos el curso anterior, hemos dado a archivo guardar como para tener una copia cambiando el año 2022 por 2023, puesto que se supone que estamos en el 2023, y tenemos que actualizar el gráfico en este documento de texto. Para hacerlo, para actualizar el gráfico, lo único que tendríamos que hacer es en la hoja de cálculo copiar este gráfico. Seleccionamos con los cuadraditos que veis en pantalla, le damos control C para copiar el gráfico, nos vamos al documento de texto, seleccionamos el gráfico antiguo, el gráfico hasta 21-22, y control V pegamos. Automáticamente se nos va a actualizar el gráfico con las mismas dimensiones dentro del documento, y lo único que tendríamos que hacer una vez que hemos actualizado en un momento todos los gráficos es centrarnos ya en ese análisis que tenemos que aportar y por supuesto pues escribirlo en el documento. Por último, indicar que estoy utilizando Windows para grabar este vídeo, para que veáis que aunque podemos instalar LibreOffice en Windows, probablemente algún tipo de letra, en cuanto a la visualización, haga que tuviéramos que estar cambiando el tamaño o el tipo de letra por ejemplo, de estos valores. Entonces es mejor abrir el documento. Se podría corregir si nos vamos
a cada uno de los valores los seleccionamos con el botón derecho, nos vamos al formato y podríamos cambiar ese tamaño en el tipo de letra, pues podríamos cambiar el tipo de letra o simplemente reducirle el tamaño, pero para no tener que estar haciendo tanto cambio y que sea más sencillo trabajar con el documento, puesto que está hecho para utilizarse principalmente en Guadalines o en Linux, en Ubuntu por ejemplo, pues con un ordenador en el centro con Guadalines podemos trabajar mejor y que sea más cómoda la edición del documento. Y bien, hasta aquí el vídeo, el manual, espero que os sirva y cualquier cosa en la que duda o del uso del manual, pues no tenéis más que mandarme un email o a través del CEP, estamos en contacto. Muchas gracias.